Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar, Encuentro Directo, en este sábado 24 de agosto del año 2024. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Ramón. Un gusto compartir este encuentro directo con todos ustedes, especialmente marcando los temas generadores de noticias en el país y el resto del mundo, anunciando de antemano la desgracia eterna que vuelve con otra fachada de los apagones eléctricos. Pero también hay cambios de luces tras el telón con la eventual reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader, Ramón. Exacto. Ciertamente, aparte de eso, en el encuentro de esta semana tendremos la participación especial del licenciado Pelegrín Castillo, abogado, político y vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Mira, Karina, un tema que fue protagónico esta semana y que seguirá siendo noticia fue el caso de la reforma constitucional que ya se depositó esta misma semana. O sea, el Poder Ejecutivo depositó al Congreso y el pasado lunes el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó lo que fue la modificación constitucional en relación al borrador anterior que fue discutido con juristas, en el actual acogiendo al pedido de los fiscales y a la carta de la Procuradora General de la República, indicando que no había sido consultada. Se eliminó la parte que anulaba el artículo 174 de la Constitución, que establece el Consejo Superior del Ministerio Público y que lo refería a una ley. También el Consejo, que es un cuerpo colegiado presidido por el Procurador General e integrado por procuradores diferentes de cortes elegidos por procuradores de ese mismo nivel, y de ese consejo se ocupa de dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público, administración financiera y presupuestaria de los traslados de fiscales, asuntos disciplinarios y otros. Lógicamente, no es lo mismo que esté en la Constitución a que esté en una ley que pueda quitarle funciones o hasta eliminar lo que es el Consejo. Incluso era contraproducente cuando se hablaba, por ejemplo, de aumentar la autonomía del Ministerio Público. Otro de los cambios es que se reduce a 2 años la inamovilidad del Procurador General de la República. Pero también está el otro punto que vale la pena comentar, es la reducción de los diputados, que todo el mundo favorece. Ahora bien, veamos cómo se plantea. Por ejemplo, en la actualidad, Karina, hay 190 diputados. De estos 178 elegidos de forma directa por circunscripciones, 5 diputados nacionales que se eligen de manera indirecta por acumulación de votos, tratando de que los partidos minoritarios obtengan curules y en realidad se beneficien los aliados de los partidos grandes, y 7 diputados de ultramar, que esos son los diputados entonces que están en el extranjero. En donde también hubo un apagón a la hora de juramentar quienes irían representando en el Parlacén a la República Dominicana. Yo entiendo particularmente que son más que señales de humo, piezas clave sobre cómo se está reordenando el tablero, ya no solo democrático propiamente, sino hasta geoestratégico con respecto a la República Dominicana. Vamos a establecer con respecto al proyecto de reforma constitucional del presidente Luis Abinader. Recordemos que hace apenas un par de semanas antes de su segunda juramentación presidencial, este había establecido so pena que ningún legislador de su partido, ahora supermayoritario en el Congreso, podría diferir de este proyecto. ¿Y qué justamente pasó esta semana? Apenas iniciando esta segunda gestión gubernamental. La noticia de que a unanimidad han acogido el pedimento del presidente Luis Abinader. Sin embargo, este proyecto aún no se discute en el Congreso Nacional. El hemiciclo es el lugar por excelencia, tradición y ley, precisamente para discutir los proyectos en cuestión. Y se está diciendo de antemano que el Poder Ejecutivo, en la figura del presidente de la República, ha incidido directamente en el Poder Legislativo, indicándole qué es lo que debe de hacer. De manera que cuando llegue, como parte procesal de este eventual, digamos, cambio en la Constitución,
no tendrán nada que hacer los legisladores del PRM más que levantar las manos, estando supuestamente de acuerdo con algo con lo cual ni siquiera están totalmente de acuerdo, porque recordemos que el SOPENA vino luego de algunas voces de su propio partido en contra. Y estamos hablando no de que estén en contra de una reforma constitucional, sino de que adversaban la propuesta de reforma constitucional por parte del presidente Abinader. Y luego de este consenso de la pieza sin discutir, aquí lo que el pueblo dominicano debe discutir es cuál es la razón del Congreso Nacional, Ramón, si el presidente Luis Abinader acaba de anular su función principal, que es discutir los proyectos que tienen que ver con la ciudadanía. De hecho, dentro de esta propuesta se habla de reducir supuestamente a una cantidad considerable de legisladores para procurar reducir los gastos económicos. Sin embargo, me hace recordar aquel conejo del sombrero mágico que aparecía por un lado y salía por el otro, pero seguía siendo el mismo conejo. ¿Por qué? Porque lo que te quitan por un lado aparece por el otro, aumentando de 5 a 20 diputados nacionales, que no son por escogencia directa, que es lo más representativo en las urnas nacionales, o sea, por cuotas de poder político, de manera que aquí sí vamos manteniendo una figura caudillista que está a ojos vista. Exacto. Mira, por otra parte, Karen, en esta semana pudiéramos decir que hubo un match entre el presidente de la República y el expresidente Leonel Fernández, porque en la semanal, LA semanal, el presidente como que quiso decir que acusó a Leonel que apoya la dictadura de Nicolás Maduro, pero el expresidente pues le dio respuesta, principalmente criticó también las cifras económicas anunciadas por Luis Abinader. Fernández inició diciendo que no es cierto que haya criticado su postura con respecto al caso de Venezuela y que participó en las elecciones presidenciales de ese país en calidad de observador internacional, y que como tal, en su informe final presentado sobre los resultados electorales, junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, enfatizaron el valor de mantener la paz, evitar la violencia y que se garantice la transparencia del proceso electoral y se publiquen todas las actas de escrutinio desagregadas por centros, mesas y de votación. Ahora, lógicamente, Karen, esto es parte de un rejuego político, porque el principal candidato opositor, lógicamente, es Leonel Fernández. El PLD queda rezagado en un tercer lugar y por eso existen este tipo de discusiones. Aunque es una mayoría relativa, porque recordemos que el sistema de partidos políticos en República Dominicana va de capa caída. Y esto es una trayectoria que hemos podido notar en los más recientes comicios electorales, en donde se va ampliando la brecha de la abstención electoral. Cuando regresemos, la violencia no tiene género, pero degenera. Ya regresamos.